Ah, listo. Si quieren dormir, a mí no me jode, ¿eh? Creo que quizás es un mejor aprovechamiento del tiempo. Listo. Todo tuyo. Ya estamos grabando. Sí. Bueno, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, ¿cómo andan? ¿Cómo van sus rotaciones? Bien, ¿quién está en Sardá? Turbina. ¿Bien, Sardá? Un tema de la licencia que es una batalla que no termina nunca, pero bueno, la rotación bien, ¿no? ¿Sí? Bueno, genial. ¿Los demás andan bien en sus respectivos lugares? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, genial. Escuchen, vamos a dedicarnos específicamente a hablar acerca de esto, que sobre la base de análisis de un caso clínico vamos a desenredar a un paciente en el cual coexisten más de un trastorno del medio interno. ¿Sí? Y vamos a intentar plantear un abordaje racional basado en cuestiones de evidencia y fisiopatológicas de cómo encarar el manejo y por supuesto que requiere de la participación de todos ustedes. ¿Sí? Así que, si están de acuerdo, les planteo el caso. Es un clásico. Siempre le ponen zoom nunca con el cosito este, a ver. Lo bueno que me dejaron acá solar y tiraron el. ¡Ah, ahí está! Toca, ¿eh? ¿Hemos confiado? Sí, ahí está. Acá la técnica. Una amiga. La técnica me voy a quedar cerca tuya. No, ahí. Soy una línea, soy R2. Claro. Volviste alrededor. Les cuento el paciente. 2 años, pesa 15 kilos, consultó por diarrea acuosa abundante de 96 horas de evolución y sin fiebre. Tuvo alrededor de 6 exposiciones diarias, muy abundantes que rebasaban el pañal. Al examen físico de este paciente, observamos que las mucosas están secas, hay oftalmos, un signo del B positivo, los pulsos están débiles y erosión capilares de 4 segundos. ¿Sí? ¿Qué escenario clínico es este, estimados, estimadas? Muy bien, se son graves, no caben dudas, ¿no? El antecedente de pérdidas. ¿Cómo? Sí, claro. Antecedente de pérdidas a través de la diarrea, signos clínicos bien evidentes de contracción celular y hallazgos compatibles con la estabilidad hemodinámica, ¿no es cierto? ¿Hacia qué intervención terapéutica nos zambullimos casi inmediatamente? Hacer muy bien, recuperar enérgicamente la estabilidad hemodinámica, colocamos 1 o 2 extravasculares idealmente en poco tiempo y comenzamos la secuencia expansora con cristaloides isotónicos. ¿Cuánto y a qué dosis? 20 por kilo en... ¡No! 10 minutos, sí, entre 5 y 20, idealmente 10. ¿Por qué 5 20 y no más de 20 y no menos de 5? Menos de 5 porque casi nunca lo se puede lograr. El criterio de realidad. Pero supongamos que podemos lograr menos de 5 porque puede haber toxicidad cardiovascular, ojo. ¿Sí? En un paciente que no conocemos su hándicap apostando al previo. ¿Y por qué no más de 20? ¿Por qué? ¿Y cuál es el objetivo de eso? Bueno, muy bien, ganar aparte de digamos, el relleno del compartimento sanguíneo afectado, de ese compartimento intravascular, hacer un fenómeno de precargar ventrículo rápidamente para mejorar el estándar contractil a través de la famosa ley de Frank Starling. Eso está documentado en estudios de la pediatría arterial, si quieren leerlo, 2017-2019, que ven cómo va aumentando la presión de comportamiento a medida que pasan con más volumen, con más velocidad los fluidos de reanimación. Y después le paso el artículo. De ahí surge eso, se evidencia en investigación observacional en pacientes pediátricos y es muy interesante. ¿A este paciente? Primero, pasando de menos casi que no va a ser posible. Es muy difícil. Y segundo, puede ser que el paciente, en un contexto de menor aporte de oxígeno, ¿lo ves? Sí. Potencial sufrimiento isquémico miocárdico, no sea capaz de tolerar tanta precarga en tan poco tiempo. ¿Se entiende? Esto, si bien podemos en animales, no está documentado en niños. Por eso es una recomendación de experto. No hay evidencia porque no se estudió nunca y se comparó con otra cosa. Pero no se recomienda. Además de que nunca ocurre que lo logres, efectivamente, ¿no? Bien. Se expandió con solución sanguínea 0,9%, 20 por 10 en 10 minutos, y con una sola expansión, ustedes han expandido paciente, ¿verdad? Sí. Y han visto que, bueno, que no, se lo va en el futuro, en un futuro cercano, y vieron que la intervención terapéutica se ve bien claro en tiempo real, ¿no? Casi que cuando está finalizando la primera zona de expansión, el paciente ya demuestra otro perfil hemodinámico. Mejora la temperatura de las extremidades, desaparece el patrón moteado, la erosión capilar se acelera, los pulsos se aclaran mucho mejor, ¿sí? Es bien evidente, y este paciente, que es un paciente real, tras una expansión, como la mayoría de los cetotos graves, creo que es rarísimo que un ceto grave requiera más de 40 por kilo para salir del compromiso hemodinámico. ¿Qué pasa si requiero más? Sepsis. Shock séptico. Sería excepcional que un deshidratado grave, solamente por pérdidas hacia el medio externo del líquido celular a través de la materia fecal,
no responda a 20, 40 o excepcionalísimamente 70 por kilo. Si una CIST es hemodinámicamente inestable, pensemos que puede estar en shock séptico. ¿Sí? Bueno, este paciente, mucho más fácil, con una expansión, salió del compromiso hemodinámico y tras recuperarlo hemodinámicamente, hicimos determinaciones de laboratorio, ¿no es cierto?, por la gravedad o la magnitud de la deshidratación y se les paso a contar a continuación. 721 de pH, 23 de CO2, 9 de carbonato. 119 de sodio, 2,2 de potasio, 96 de cloro. Joya, ¿no? Una de 80, crea 0,96, ácido úrico de 6,8, alumina de 3,9, calcio iónico de 0,6 y magnesio de 1,9. ¿Sí? Ah, no, se pone el nombre de toda esta joda, ¿no? Esto es real, ¿eh? Esto es totalmente real. Y vamos a empezar por algún punto de todo lo que encontramos patológico. Y si quieren, empezamos por la secuencia de análisis ácido-base, ¿te parece? Sí. ¿El pH 721 es normal? No. ¿Y eso se llama cómo? Acidemia. Acidemia. Recuerden, acidemia, eudemia y alcalemia, cambios en el pH. ¿Se acuerdan? Eudemia normal, acidemia, alcalemia, que puede ser justificada por los procesos fisiopatológicos llamados acidosis y alcalosis. Vieron que hay una hipotegma que dice que si la CO2 y el pH se mueven en la misma dirección y el pH no es normal, el problema es metabólico. En este caso es una hipotegma ácido básico, ¿no es cierto? En este caso, 23 de CO2 está por debajo del rango clásicamente definido como normal para un paciente euneico y eudrémico, ¿no es cierto? pH normal y euneico, que sería 35-45. Con lo cual se mueve en la misma dirección que el pH patológico, el problema es metabólico. Sin lugar a dudas, el bicarbonato 9 confirma esta hipotegma a priori y se llama como acidosis metabólica. ¿Sí? Sabemos que hay una acidosis metabólica con acidemia, lo que todavía no sabemos si el sistema de quimioreceptores y el efector bomba muscular están a la altura de las circunstancias para amortiguar una agresión aún mayor al pH. ¿Vieron? La respuesta adaptativa a la amortiguación respiratoria lo que hace es tener una desviación mayor al pH que produciría el trastorno metabólico sin su contribución. ¿Se entiende? No normaliza el pH, por eso el término compensado es aberrante. ¿Está bien? ¿Cómo hacemos para saber eso? La fórmula de Winters, 1.5 por más 8, con un rango de variabilidad de más o menos 2. ¿Sí? ¿Cómo? Perfecto, estamos bien, ¿no? Sí, si me olvido la fórmula, ¿cagué para siempre? No. ¿Qué? No, porque 21, los decimales de pH te tienen que ser más. Hay dos atajos a la fórmula de Winters. Recuerden los atajos porque la fórmula la saben muy bien, pero pueden olvidársela. Con el rango de variabilidad más o menos 2, con el que se plantea la fórmula de Winters, tengo dos atajos. Los dos dígitos decimales del pH, siempre y cuando el gas sea coherente, que con los métodos de medición ion selectivo directo el gas es coherente siempre, ¿sí? Los dos dígitos decimales del pH se parecen mucho a CO2, ¿lo ven? Sí. Y la otra es bicarbonato más 15. ¿Sí? Bicarbonato más 15 da 24, los dígitos decimales del pH son 21, todos están en un rango más o menos 2 de 23 que la CO2. Entonces es una acidosis metabólica con adecuada amortiguación respiratoria o adecuada respuesta adaptativa respiratoria y acidemia. ¿Está bien? Es leve, moderado, grave. La acidosis metabólica, ¿eh? Claro, muy bien. Es o uno u otro, ¿no es cierto? Un bicarbonato menor o igual a 10 es grave, independientemente de cómo esté el pH, porque el pH también está sujeto a los cambios de la CO2, ¿cierto? Si la CO2 no hubiese ayudado, este pH estaría peor, pero la CO2 está ayudando, ¿cierto? Acidosis metabólica grave, con acidemia y adecuada amortiguación respiratoria. Y en esta cuestión de estatus ácido básico, de la acidosis metabólica, veamos si es por un mecanismo. Primeramente por anión GAP, por exceso de cloro reactivo al bicarbonato, o por un mecanismo combinado. ¿Qué creen? ¿Cuánto es el cloro normal? 86. ¿Y eso de dónde salió? El El 35% de la natremia, muy bien. Recuerden que por el equilibrio de membranas de Gibbs-Donan hay mayor cloro en el intersticio que en el compartimento intravascular por la presencia de los proteinatos vinculados con albúmina, ¿cierto? Entonces, 0,65, como bien calcularon, por 119 da 86. En el principio hay problema. Esto no exime a que en simultáneo haya un gap aumentado. ¿Y cuánto del gap? 119 menos 96 menos 9, ¿no es cierto? 14. ¿Es un gap normal o alto? Bien. 12 más menos 2 es una anión gap normal para pH de 740 de lumina 4. ¿Sí? ¿Se acuerdan que el gap está integrado en la mitad más o menos por las cargas negativas libres que exponen la albúmina y el resto por ácidos orgánicos inorgánicos? ¿Sí? Bien. La albúmina es 4, con lo cual cuantitativamente no tenemos cambio de gap, pero sí tenemos acidemia. Y se acuerdan que cuando hay acidemia significa que hay protones no amortiguados en cuya naturaleza catiónica se une a la albúmina y disminuyen el gap normal de acuerdo a qué tan acidémico es el paciente.
¿Y se acuerdan la relación cómo era? En realidad es, cada 0 unidades de pH por debajo de 740 baja entre 1 y 3, más cerquita de 1, el grado normal del paciente. En este caso tenemos 0,2 unidades por debajo de 740, con lo cual, técnicamente, el 12 más menos 2 se traslada a 10 menos 2, y el rango de edad del paciente es entre 8 y 12, 14 es dato aumentado. ¿Sí? Y es lógico que tenga dato aumentado este paciente, porque siempre tenemos que ver la coherencia clínica o validez externa, digamos, ¿no? Más allá de esta cuestión de análisis numérico, tenemos que ver si el paciente puede tener esto. Hiperpremia sin duda porque es el mecanismo acidificante por lección de la diarrea aguda. ¿Puede tener capa alto? ¿Por qué? ¿Por qué puede tener capa alto? ¿Y qué grado sería? ¿Está cetóxico? No, no lo creemos. No, está perdiendo. Pero eso es hiperpremia, no da aumento. Podría ser que esté intoxicado y no lo sabemos, y sepan que la mayoría de las intoxicaciones no salen a prima fase. Hay que indagar, reindagar en una anamnesis ampliada y repetida, y ahí se advierte intoxicación. Pero supongamos que no hay manera que se intoxique. ¿Es factible que tenga un GAP alto? Sí, probablemente sea el lactato, pero no porque está mal perfundido los tejidos ni haya entrado en disoxia, sino porque el modelo fisiopatológico de la hipovolemia arterial efectiva es un modelo hiperenérgico que activa el metabolismo celular por encima de la tasa de aceptación mitocondrial del lactato que se produce siempre en el citoplasma como consecuencia de la glucólisis. Y para la acción de masas, el lactato sale, ¿me siguen? Y aumenta el lactato y su protón no amortiguado contribuye con la acidemia y con la ganancia del GAP. Y el azúcar también podría ser ¿no? La cetosis. Sí, lo que pasa es que para ponerte cetósico por ayuno, ¿viste? Tenés que tener un ayuno que sea mayor al ayuno fisiológico. Tiene 2 años. Tenés que estar ayunado, yo hace más de 8 horas, para así empezar la cetogénesis, y de ahí hasta ponerse cetósico hay 4 horas más. Con lo cual sí, puede ser, pero tiene que tener 12 horas y no entró nada, ¿viste? Y no tenemos menos necesidad de nada. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Sí. ¿Seguro? Bien, le metemos la máquina porque tampoco es el objetivo único de esta charla, esto ha sido básico. ¿Sodio normal? No, catastrófico, 119. ¿Potasio normal? No, 2,2. Hipopotasemia alcohólica. Grave, hiponatremia grave. ¿Y algo más de todo el quilombo que estamos viendo acá? Signos bioquímicos de estadio renal. No le digan ira renal, nada de eso, ¿sí? Si algo habla el estadio renal es de función del parénquima renal, que mediante mecanismos de compensación, acá sí compensación, trata de conservar el volumen del líquido celular. Por eso, esta urea, por eso esta crea, que no aumenta más del 15 o al 10% de su valor nativo basal. ¿Está bien? El ácido úrico es un indicador precoz también de contracción del líquido celular. Todo esto es estadio renal. ¿Está bien? La volumen es normal, el calcio está bajo. 0,6, hipoglucemia, ¿no? Y el magnesio normal. ¿Sí? O sea que este paquete de pacientes una asociación metabólica mixta grave con acidemia adecuada motivación respiratoria. Hiponatremia grave, hipoglucemia grave y hipoglucemia. Mamadera, ¿eh? No le faltó una o casi ninguna. ¿Sí? Y es un paciente total y absolutamente real. ¿Qué hacemos? ¿Por dónde arrancamos? ¿Cómo es la secuencia de manejo? Claro, tenemos esta cuestión que nos van, ya está hemodinámicamente estable, no rehidratado. El tipo está deshidratado grave todavía, pero está estable hemodinámicamente. Y entre las jerarquías de intervención terapéutica es la primera. Si en medio de toda la joda que vamos a plantear ahora, el paciente tiene 2 posiciones y vuelve a estabilidad hemodinámica, se corta el chorro, lo volvemos a expandir y tenemos hemodinámica estable, no seguimos ni siquiera pensando en otra cosa. Eso que les quede bien claro. En la jerarquía está la estabilidad hemodinámica por encima de cualquier joda del medio interno. ¿Está bien? Pero cuando hay estabilidad hemodinámica y tenemos toda esta patología en un mismo paciente, por algún lugar tenemos que empezar. Y es como que tenemos asesinos seriales que van acechando al paciente, en este caso bastante ochentoso, ¿no? Los que les pido, bueno, soy un viejo, les pido perdón, aquellos que atentan contra la estabilidad eléctrica del miocardio, aquellos que atentan contra la tonicidad del líquido celular y con la secuencia ácido-básica, ¿no? Y este es el orden de prioridades, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que sobre la base de una alteración conjunta del equilibrio ácido-base, los trastornos de metabolismo y balance externo del agua que impactan sobre la tonicidad y eléctricos, empezamos por estos porque son los que más precozmente pueden generar disturbios cardiovasculares con potencial riesgo de vida. ¿Sí? Es decir, en términos simplificados, que el problema eléctrico te mata antes que el problema de la tonicidad y que el problema ácido-básico. Salvo que el paciente tenga indicadores de encefalopatía hipotrémica en curso donde la prioridad cambia. Esto es en ausencia de manifestaciones clínicas evidentes de acidosis metabólica grave o de encefalopatía hipotrémica, esta es la secuencia de manejo. Pero si este mismo paciente, yo les decía, que no se lo dije porque no pasó,
que estaba convulsivando o que estaba comatoso, ¿se entiende? Estos asesinos cambian su orden. Quien está primero es Freddy Krueger, ¿sí? Y segundo queda Mike Myers. Ahora, si esto que yo le digo que está tipo acidótico en ventilación de Kumaul, no encefalopático y no con clínica eléctrica de gravedad, que después vamos a charlar, Jason Voorhees toma la posta. ¿Entienden, no es cierto? Sí. Esta secuencia de manejo es cuando no hay clínica grave de ninguno de estos y puedo elegir mi propia aventura. ¿Sí? Sobre la base de cuál potencialmente mataría al paciente antes. ¿Está claro? Sí. El encefalopático, este orden cambia. Primero Freddy. ¿Está? Con clínica grave, primero Jason. ¿Sí? Esta es la secuencia con Mike Myers a la cabeza. ¿Todos han visto menos alguna de estas sagas? No. Ninguna, ¿no? Qué horror. O sea, ¿ven el género de terror? No le gusta. ¿Ven? ¿Libros? ¿Ven libros? No sé qué. Eso me da ganas de llorar. O sea, que soy una soy de generación corina, me da ganas de angustia. O sea, no manejo. O sea, no puedo manejar. No, muchísimas, obviamente. Sí, de época, no de época, contemporánea. Yo veo de todo, pero bueno, sí, de género, es el terror que más me gusta. Ahora, de verdad me angustia el tema de Disney y Cris Morena, pero es un límite que reconozco como individual, no tenemos que ustedes, tema mío, ¿sí? Bueno, empezamos con el quilombo eléctrico, ¿qué les parece? Sí. Recuerden que el potasio normalmente trabaja en la generación y conducción de biopotenciales eléctricos a nivel miocárdico, sobre todo a nivel del potencial de reposo de una fibra. Y esto está vinculado con su impacto sobre el potencial de equilibrio determina mediante la ecuación de Nernst, algo que quedó muy atrás en el conocimiento, ¿sí? Pero que el potasio, en más, o sea, la hiperpotasemia, tiende a acercar el reposo al umbral, con un riesgo ritmogénico bien concreto, y que la hipopotasemia tiende a alejar el reposo del umbral con un ritmo ritmogénico inverso para hacer sectores de pilas enérgicas para mecanismo de reentrada intraventricular, ¿sí? Esta secuencia se demuestra por este experimento. Fíjense que cómo varía el voltaje de reposo de una fibra miocárdica a medida que aumenta la potasemia extracelular. ¿Lo ven? Es bien claro. ¿Y qué tiene que ver el calcio con la cuestión eléctrica? Es mucho más complejo porque no tiene que ver con el equilibrio de Nernst. Tiene que ver con cómo la cinética de apertura o cierre de las compuertas de los canales de sodio dependiente de voltaje que regulan el potencial umbral de estas fibras es controlada por cationes intracelulares, lo que se llama el filtro electrostático. Hasta acá, les juro que hasta acá llegamos, pero eso se demuestra experimentalmente con este gráfico. ¿Sí? A medida que hay variaciones en la calcemia iónica, va modificándose el valor del potencial umbral por una sensibilidad distinta al voltaje de membrana en la cinética de apertura de la compuerta H del canal de sodio dependiente de voltaje. Punto. ¿Y qué hace? Que la hipercalcemia aleje el umbral de reposo y que la hipercalcemia lo junte. ¿Cuál es lo que junte? Vieron que en medicina se juntó y te morís. Urevilla, presión sistólica y diastólica, estos potenciales juntos son un peligro ritmogénico, ¿no? O sea que el peligro es la hiperpotasemia con la hipocalcemia, ¿no? Es como, tomá, todas las condiciones dadas para la arritmia ventricular. ¿Qué entidad clínica da esto? La hiperpotasemia con la hipocalcemia. ¿Qué es? Algo mucho más frecuente de lo que se imaginan. ¿Cuál es la causa número uno de muerte de la población de la edad nuestra? Sí, Un palo, un accidente por colisión vehicular, ¿no es cierto? Ni hablar si hay sustancias en el medio, ¿sí? Bueno, el politrauma, con el volcado masivo del contenido del intra extracelular, da hiperpotasemia con hiperfosfatemia que queda el calcio iónico, por lo tanto, sos hipocalcemia. Si no te morís de un test de estabilidad hemodinámica, te puede poner una arritmia. Y en la lisis tumoral pasa lo mismo, ¿no? La lisis mucho menos frecuente porque son pacientes oncológicos, la exclusión de frecuencia viene muy por debajo. ¿Está bien? Algo interesante que respeta la premisa en el balance externo de potasio de una cuestión biológica del Homo sapiens sapiens que vendemos a ser nosotros. Somos organismos perfectamente determinados en un largo trayecto evolutivo a tolerar la escasez, pero no a saber qué hacer con lo que sobra, ¿sí? Podemos sobrevivir mucho tiempo ahorrando, ¿sí? Pero lo que sobra no sabemos qué carajo hacer, porque nuestro organismo está determinado sobre la base de un ambiente restrictivo y no suprageneroso. Cuando entramos más al Morphy y yo, se arma un quilombo lipídico de atesoramiento que el cuerpo no puede más manejar y así arranca la hipertensión y el riesgo vascular. Los electrolitos funcionan igual. Fíjense que interesante este gráfico que regula el balance externo y el balance interno de potasio. Es un gráfico en las ordenadas pone el potasio plasmático, ¿lo ven? Y acá en las orcitas vemos un equilibrio o un balance corporal de potasio entre menos del normal, normal sería 0, y más del normal. Y entre esto la potasemia iónica.
Cuando vamos quitándole potasio al cuerpo, por ejemplo, una diarrea que hace pérdida de potasio en el externo, el impacto sobre la potasemia se maneja es una pendiente muy sutil. ¿Por qué? Porque el 98% del potasio es intracelular y abandona la célula para mantener el potasio intracelular y su relación con el intra y así no hacer mucho disturbio eléctrico entre membranas. Ahora, ¿qué pasa si sobrecargamos de un momento a otro el cuerpo de potasio? La pendiente fue empinada. No se sabe qué carajo hacer ni a dónde mandarlo. ¿Se entiende? Porque el mecanismo aldosterona tiene un límite. La aldosterona te dice, sí, yo te saco encima el potasio, pero no es un chorro tubular, es un goteo. ¿Sí? El balance interno del potasio se regula de forma fina por la acción de la aldosterona en el entorno distal, pero como un goterito, no un chorro. ¿Se entiende? Y ese gotero tiene un límite. Bueno, por esta razón es que la hiperpotasemia siempre es más riesgosa que la hipo, aunque ambas tienen su riesgo. ¿Sí? Volvemos al paciente. 2 años, 15 kilos, se pone en estado de ansiedad grave, lo expandimos, recuperó. Y hicimos este lavabo catastrófico, ya le pusimos nombre y apellido. ¿Sí? Y dijimos que en ausencia de clínica encefalopática y y de asociación metabólica grave, arrancábamos por Mike Myers, el vecino de Halloween, y eran los problemas eléctricos, ¿no? Y entre ellos elegimos uno, porque calcio y potasio estaban, ¿no es cierto? Y acá es medio que elige tu propia aventura, y como esto no tiene evidencia que lo respalde, el comité de expertos dice, empezamos por potasio y luego por calcio. La opinión de experto. Porque esta cosa no es muy frecuente y no se compara. ¿Se me siguen? Por eso no hay evidencia de calidad. Y todo esto se basa en que lo de expertos y obviamente la gente que más sabe que se debería empezar por el potasio cuando además coexiste con hipoglucemia. Porque hay dos problemas selectivos a falta de uno. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Sí. ¿Seguro? Bien. ¿Qué hacemos? Un electro. ¿Por qué? Es una hipopotasemia grave, ¿verdad? Sí. ¿Cómo la deberíamos tratar? Bueno, vieron que antiguamente se daba mucho más potasio endovenoso de lo que se da ahora, ¿no? Ahora se recomienda restringir el potasio endovenoso en situaciones muy concretas. Es decir, síntomas graves de hipopotasemia, y esto es fracaso de la bomba muscular diafragmática con progresión en insuficiencia respiratoria, debilidad muscular progresiva con rhabdomiolisis o una arritmia en curso, ¿no? Este paciente, créanme que no está ni en fracaso de bomba diafragmática, ni en rhabdomiolisis, ni debilidad muscular progresiva, ¿no? Pero ¿sabemos si tiene extrasístoles clínicamente silentes? No. Entonces, por esta razón, un paciente con hipotensión grave, antiguamente candidato a terapéutica endovenosa, hoy se le pone un freno y se dice, aunque tenga hipotensión grave, no hace falta endovenoso. Se puede orar, que es más seguro e igual de eficaz. ¿Me siguen? Salvo que tenga clínica de riesgo, como les conté recién. Clínica de riesgo que puedo ver evidentemente el paciente o que tengo que buscar en el electro. A ver si hay arritmia no evidente clínicamente o extrasistorias ventriculares sobre todo, ¿no? ¿Hay alguna? Extrasístoles no hay. ¿Está bien? Pero sí que tenemos el impacto eléctrico de una hipopotasemia, que es lo mínimo que puede tener, que es una onda T plana, sobre todo bien en B1, B2, ¿se acuerdan? Y una U asociada, con intervalo QU. ¿Está bien? Esto que me dice, sí, obvio, lo mínimo que esperamos, 2,2 de potasio. Si el potasio fuese menor de 2, se llama hipotasemia crítica. Como un porcentaje muy grande de los pacientes con potasio menor de 2 ingresan a la clínica de riesgo, independientemente de lo que demuestren en el electro, clínicamente le hacen endovenoso para en menor tiempo subir la potasemia. Igual, ojo, el cloruro también cambia después el futuro, pero el potasio en general anda muy bien, aún para las críticas, al margen. ¿Sí? Bueno, entonces sabemos que el paciente no tiene clínica neuromuscular de riesgo ni tampoco tiene arritmia potencial en curso. ¿Sí? Recuerden que el análisis completo del potasio y también del calcio se hace calculando el QT corregido, el QOT, que ya calculo a esta altura de saber corregirlo, pero se lo pongo acá como machete. El QOT es más sensible para la repolarización que sobre todo, calcio dependiente en su fase precoz. ¿Sí? Porque mide hasta la rama ascendente de la onda T. Yo lo dejo ahí como machete por si les interesa. Sepan que el paciente tiene un QT corregido en el lecto previo, perdón, alargado. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque tiene una onda U, que se enganchó ahí, ¿no? Onda templanada, onda U, QT largo, nada. Tiene bajo potasio, pero no tiene extracito ni ninguna arritmia potencial en curso, así que, ¿qué le damos? Potasio oral. ¿El puro potasio 3 molar cuánto? Es una dosis inicial de 2 miligramos de kilo 2 y después una dosis de 4 miligramos de kilo 10 dividido. Perfecto, pero eso sí asumimos que la primera dosis fue efectiva. ¿No es cierto? Y como bien dijiste vos, Flavia, 1 por kilo de glucosa molar por vía oral. Dosis máxima, 40 miligramos por dosis. Muy bien. Se la damos. ¿Están de acuerdo? Y por supuesto se la damos y más o menos 45 minutos decimos, bueno, qué tan exitosa fue nuestra intervención. Y acá la tienen. Una garcha. Una garcha. Esperen un poquito. Está bien. La inercia está de primera quinta, entonces no parece malo. A mí no me parece mal. Pero vamos a hacer unas pausas. ¿Sí? ¿Tuvo de posición intermedia que hayan afectado No. la absorción?
Entonces, ¿por qué hipocalcemia? Nadie se preguntó por qué hipocalcemia. Por la liberación ¿Por qué? porque la hipomagnesemia también actúa. ¿Pero qué hipoglucemia? No, pero lo que vos me dices en sangre no es como efectivamente lo que tiene. Pero ¿están de acuerdo con esto más o menos? Porque la verdad que la acidosis metabólica mixta, grave, la acidemia, toda la joda, la hiponatremia y la hipopotasemia es todo diarrea. ¿Sí? Pero esto no es diarrea. ¿No? Porque un hipopotasemia primario, un pseudo hipo, un hueso hambriento, el paciente que llevamos no tiene. ¿Sí? Y a priori, el magnesio es normal. Ustedes saltaron a ayudar con magnesio y está bien. ¿Sí? Sobre todo, ¿podríamos haber dado magnesio antes del potasio? Habida cuenta de especular que la hipocalcemia era por bajo magnesio corporal total en coexistencia con hipopotasemia. Podríamos haberlo hecho, pero no es lo recomendado. ¿Sí? Porque la magnesemia iónica, perdón, la magnesemia total, puede ser un valor que se correlacione con el estado corporal del magnesio o no. ¿Sí? Entonces, tenerla normal no significa que necesariamente siempre lo tenga bajo y nunca lo vea. ¿Se entiende? O que sea efectivamente normal. Ahora, hay una sospecha de que esto está, en términos efectivos titulares, más bajo de su valor, porque esto coexistía con esto. Porque hay hipocalcemia concomitante. La hipopotasemia, ni hablar de la hipopotasemia refractaria en un paciente con diarrea, sino otra causa primaria para un trastorno del metabolismo del calcio. ¿Entendés este pensamiento? Sobre esta base parte la joda del magnesio, ¿sí? ¿Y cómo es que el magnesio se relaciona con el balance corporal del potasio? Muy bien. No se trata de un cofactor, en realidad es un salvador de sí mismo, el magnesio. Primero se salva a sí mismo, ¿sí? Normalmente en el frontal, como ustedes decían recién, la regulación fina del balance externo del potasio se hace mediante la permeabilidad del RONCA y otro canal más que no se les voy a contar ahora. ¿Está bien? Y la conductancia de este canal depende de cuánto magnesio haya entre las células. Si el magnesio intracelular es normal, el canal tiene muy baja conductancia. ¿Está bien? Pero ¿qué pasa cuando el magnesio corporal cae? Primero tenemos que entender una dinámica que, si el magnesio es normal, ¿me siguen? No hace falta ninguna modificación en la tasa basal de recuperación del magnesio infiltrado por vía paracelular en el mismo segmento del nefrón. ¿Me siguen? Pero ahora pensemos que el magnesio es celoso y piensa solo en sí mismo. ¿Sí? Entonces, cuando el magnesio corporal cae, la conductancia del RONCA aumenta groseramente. ¿Pero por qué aumenta groseramente? Porque esto genera una diferencia de potencial transepitelial que propicia una mayor reabsorción del magnesio de la habitual. El magnesio favorece la secreción tubular de potasio para recuperarse a sí mismo. Exactamente. ¿Por qué? Porque hace que un catión salga para que el catión pueda regresar. El magnesio piensa a sí mismo, con una consecuencia de que se sigue perdiendo potasio por vía, en este caso, tubular. Esta es la razón por la cual el magnesio es muy bueno para salvarse a sí mismo y que dice, hay bajo magnesio acá adentro, pero como lo recupero bien y tengo una cinética particular que les muestro más adelante, la magnesemia es un pobre indicador de cómo está el magnesio entre las células. Y como coletazo, para salvarse a sí mismo y ser tan celoso, se aumenta 10 a 15 veces la secreción tubular de potasio. Y esto es un fenómeno que es independiente de la magnesemia. ¿Sí? ¿Y por qué? Por esto que ven acá. Este es un gráfico tomado de un libro que se los recomiendo. ¿Leyeron una vez el libro Medicina Crítica y Terapia Intensiva de Paul Marino? Sí, claro, sí. Yo no me sienta. Bueno, no, y se cagó de risa, igual es inmortal. La cada vez ¿cómo me está preguntando? ¿Qué le está pasando? Creo que se voy a morfar y vino la mierda acá y me pregunta encima si leí ese libro. No, obvio que no. Bueno, no importa si les puedo contar, y el resto no importa nada y poco, pero bueno, ya que estamos acá, lo lamento, pero se los cuento. Este es un gráfico que les puede resultar interesante a algunos, que tiene un gráfico de una entrada en eje desordenadas. En eje desordenada a la izquierda, magnesio en orina. Eje desordenadas de la derecha, magnesio plasmático. ¿Sí? Y en las abscisas, días 0 a 8. ¿Me siguen? Y tenemos 3 pacientes, nombrados 1, 2 y 3, en los cuales avanzan los días y se les nutrición parenteral sin magnesio. ¿Sí? Y esto es interesante porque a medida que al paciente no le damos magnesio por vía parenteral, ¿sí? El magnesio urinario, que es el magnesio cuyos valores están unidos por una línea continua, cae cada vez más lo que secreta. ¿Me siguen? ¿Y qué pasa con el magnesio plasmático? El paciente 1 deprime mucho su excreción de unidad de magnesio. Pero ¿cómo está su magnesemia?
¿Por qué? Porque recupera mucho. ¿Se entiende? Al paciente 2, al paciente 3 le pasa lo mismo. La magnesemia se mantiene en rango gracias al gran mecanismo de ahorro que le mostré en el slide previo. ¿Sí? Esta es la razón por la cual la cinética compartimental del magnesio determina que la magnesemia en muchas ocasiones sea un pobre indicador del magnesio corporal total. Ahora, si hay hipomagnesemia, el magnesio está bajo. Si el magnesio está normal, no quita que no esté bajo. ¿Sí? ¿Cómo sé o cómo puedo saber el estado corporal de magnesio? Haciendo algo que les debe encantar, que es el cálculo de exclusión fraccional de magnesio. ¿Sí? Que encima es más difícil que el habitual por si multiplica por 0,7 con unión proteica. Yo te digo porque te vas a recagar de risa, ¿no? Ahora tengo miedo hasta de avanzar en algunos conceptos, pero bueno, cállate de risa, a mí no sirve para eso. Si ustedes quieren saber verdaderamente cómo está el balance corporal de magnesio en un paciente no tubulópata, porque los que pierden magnesio patológicamente por cisplatino, esto no sirve, deberíamos hacer una exclusión fraccional de magnesio, cuyo valor normal es entre 8 y 15%. ¿Me siguen? Valores menores de 8% dicen se está ahorrando tubularmente magnesio. ¿Sí? Y como se ahorra magnesio, se pierde potasio, y gracias a que se ahorra magnesio, se pierde potasio, se mantiene la magnesemia. ¿Y cómo es la relación con el magnesio con el calcio? ¿Algo dijeron? Claro, no solamente la síntesis de acción y acción periférica, mira que te jode todo el arco de acción de la PTH, magnesio. No hay síntesis de paratormona sin el magnesio celular. No hay secreción de paratormona sin el magnesio, y la paratormona no actúa, o sea, hay resistencia tisular sin magnesio en las células. O sea que te da todo el arco de posibilidades de bajo acción de PTH, el bajo magnesio corporal total. ¿Está bien? Y eso es la causa de la hipocalcemia. ¿Ah? Bueno, habida cuenta de esto, lo que tenemos que hacer para asegurarnos de que la administración de potasio al paciente le sea efectiva es levantar su estado corporal de magnesio, y lo que hacemos ahora es corregir el bajo magnesio corporal total agudo y sintomático. El magnesio también, el libro de Paul Marino, que le encantó a ella, dice, ¿sabe cómo le pone el título? Magnesio, el ion olvidado, ¿sí? Y dice que el magnesio casi nunca da clínica propia, sino que habla de hipotros, hipocalcio, hipopotasio, sobre todo refractario. Y cuando el magnesio está tan gravemente comprometido, da clínica igual que la hipocalcemia, tetania. Una vez me tocó ver una tetania hipomagnestémica, solamente una, paciente unidad 9 estando de guardia, que hizo un trismus. ¿Siguen? Con opistótonos. Digo, uy, está hipocalcémica, todo el libro, pagaba calcio y no respondía. Magnesemia normal, ¿sí? Se partió la dirigente del trismus en mi cara, ¿eh? Y tuve que dar 132 miliequivalentes de magnesio endovenosa para que afloje. ¿Sí? Era una paciente en contexto de sarcoma, tubulópata, perdedora violenta de magnesio, y yo tenía hipomagnesémica. Cuando hace clínica, la hace grosso. Y es indistinguible de hipocalcemia, porque es tetania. Pero esto pasa excepcionalmente. Sobre todo el magnesio habla porque hay hipotros. Acá habló por hipotros, ¿no? Hipopotasemia refractaria, hipocalcemia sin otra causa. ¿Sí? Por eso es sintomática, por el hipotro. ¿Entiende? No es que es un hallazgo. La presencia de hipocalcemia y la presencia de hipopotasemia refractaria es síntoma de hipomagnesemia. ¿Se entiende? ¿Seguro? Sí. ¿Cómo lo tratamos con esto? Si no de más del 25%. Acá estuvo una confusión histórica. ¿Vieron esta joda del 25%? Está destinado a la confusión. Y sí es un problema, ¿no? Porque esto tiene por mililitro 250 miligramos de sulfato de magnesio, que es la sal, pero solamente 25 de magnesio elemental. Cuando se expresaban dosis de 25-50 miligramos por kilo, era el magnesio elemental, no de la sal. Y como muchas veces se calculaba mal por la sal, eran dosis de veces menores y eran efectivas. Entonces, la nomenclatura ahora es lo que usted negrita. Usted tiene que recordar que un mililitro de esto tiene 2 milicarentes. Punto. Lo otro, ahí está, sale en foto. A ver. Bueno, lo voy a Sale igual. Ahí va. Bien, un mililitro tiene 2 milicarentes. ¿Está bien? Y con eso ya desprecian la joda de la sal, el magnesio elemental y demás. ¿La dosis cuál es? En el caso de un bajo magnesio corporal agudo y sintomático, 1 a 2 miligramos por kilo por dosis endovenoso. Se puede repetir 3-4 veces. La dosis máxima propuesta inicial de 16 milicarentes. Yo llegué a dar hasta 132. ¿Se entiende? La dosis máxima va a depender de lo que necesite el paciente. La inicial propuesta nos decimos ya 16 milicarentes con una velocidad de infusión no mayor a milicarentes kilo hora, porque vieron que esto te bradicardiza y potencia, ¿no? Hay que hablar lento, con control de la frecuencia cardíaca y la presión arterial, porque en caso de que el paciente caiga un 20% de su frecuencia cardíaca con respecto a la basal, o le baje la tensión arterial, hay que bajar un cambio con la velocidad de infusión, o se presenta 10 minutos y reiniciar. ¿Sí? ¿Estamos ok? Una pregunta, cuando tenía la hipocalcemia y la Sí. normal, Sí. vos podés pensar ya que no te va a responder. Claro, lo que les conté antes. Vos tenías una pista que nada pasaba, pero todo algo. Tenemos una pista. Pero también, ¿qué pasa?
podrías haber hecho lo que estamos haciendo ahora al principio. Pero podrías haber hecho al principio y aún así también. Porque podría ser que por alguna razón el paciente tuviese un estándar bajo de calcio y no sea exactamente toda esta cuestión de con el magnesio, sea excepcional. Hay una pista. Hay una pista que pasó en algo, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para nuestra dosis de potasio efectiva? ¿Qué pasó con la dosis de potasio que le dimos antes? ¿Cambió? ¿Entendés por qué? Porque el roncar, repermeable, conductancia, todas las cosas que le conté, pum, cambió. Entonces es una dosis efectiva, de hecho, de 2,2 con 3. Ahora, ¿qué hacemos? Un sanguchito, ¿verdad? Le damos una dosis a 1 por kilo, se van a empezar 15 kilos, de sulfato de magnesio del 10%, ¿sí? Recuerden que 1 mililitro de 2 milivalentes, ¿sí? 15 milivalentes, ¿cuánto es? Sí, 7 mililitros, 8 mililitros, más o menos por ahí. Y luego de dar una dosis de magnesio, le damos un nuevo aporte de potasio. Y como nos fue media hora después de este combo 1, la cuestión básica, poco y nada hicimos, con lo cual sigue igual. Lo mismo con el sodio, pero fíjense cómo se aumentó el potasio. A ver, y el magnesio es igual. Pero ¿quién más aumentó? El calcio, solito. ¿Sí? Y esto es un dato real. El paciente tuvo mejor tasa de secreción, liberación y respuesta a la PTH nativa. Con lo cual, el sensor de calcio, que es la glándula paratiroides, funciona mejor. Y dijo hipocalcemia y está evidentemente moviendo el hueso. De un rato hasta ahora, movió el hueso. Hubo resolución ósea por toda la cuestión de la PTH. ¿Está bien? Bueno, tenemos un problemita resuelto. De muchos, ¿no? Nos queda un largo camino. ¿Cómo sigue la secuencia de asesinos en ausencia de encefalopatía y gaseosis metabólica clínicamente manifiestas? Con el calcio, sigamos en Mike Myers, de Halloween, resuelto el potasio, seguimos ahora con la cuestión eléctrica vinculada al calcio. Y el calcio, que si bien mejoró, no es un calcio normal, ¿no es cierto? Pero saben que está bueno que tenemos una base de magnesio que nos permite pensar, en primera instancia, que el calcio que demos va a ser efectivo. ¿Sí? ¿Y cómo se da? Bueno, esto es un repaso del potasio, cómo se da en los signos, esto se lo conté. ¿Sí? Es un algoritmo que ponen. ¿Sí? Corregimos el de magnesio, ¿se acuerdan de esto? Bueno, ya está todo explicado, etc. ¿Cómo tratamos la hipocalcemia aguda asintomática? Porque en realidad cambios electro vinculados a no hubo, con gluconato de calcio, ¿no? Pero no se da como, perdón, con carbonato de calcio, no se da como gluconato de calcio porque no hay ahora tetania. Si me dice tetánico o hipocalcemia, gluconato de calcio hubiera 1 litro kilo, máximo de mililitros en 5 o 10 minutos, toda la joda esa. Bueno, en este caso no hace falta porque recién nuestro tetánico está con hipocalcemia secundaria de bajo peso corporal, pero asintomática, un hallazgo. Entonces, ¿qué hacemos? Damos un aporte de calcio que complemente el estatus corporal de magnesio para tener una calcemia iónica lo más parecido a lo normal posible. Y preparados el carbonato de calcio por vía oral, 5 mililitros tiene 400 gramos de calcio elemental, esto es lo que tienen que recordar, ¿bien? Para dosificarlo. La dosis 40-50 gramos por kilo por día de calcio elemental entre 4 dosis. Y esto se da en caso de que el paciente coma, lejos o con las comidas. Lejos porque el quelante de fósforo con las comidas, aporte de potasio lejos de las, perdón, aporte de calcio lejos de las comidas. ¿Estamos bien? Perfecto. A Mac Myers lo sacamos de la ecuación. Pero siguen estando Freddy Krueger y Jason Voorhees. ¿Sí? Problemas en la tonicidad. Recuerden que el sodio es un indicador del equilibrio hídrico. ¿Qué hace falta para ponerse hiponatrémico? Agua que sobra. ¿Sí? Pero el agua que sobra es difícil que sobre agua. Tiene que pasar más de una cosa. ¿Sí? Una cosa que pasa seguro, ¿cuál es? Esto que ven en pantalla. Esto es un paciente deshidratado, ¿se acuerdan? Sí. Acuérdense que el fenómeno de respuesta osmótica, la hormona antidiurética, está modulado por el reflejo de varios receptores. Eso lo vemos en este gráfico que tenemos acá. Acá tenemos como cambios, acá no sé, se llaman los números, ahí no sé por qué razón. Es 260, 270, ¿lo ven? No sé por qué razón, si no 28 es un muerto, ¿sí? Esta es la curva normal de respuesta osmótica. Valores ligeramente inferiores a 280 con la plasmática, aumenta rápidamente la secreción de hormona antidiurética, ¿sí? Para restablecer el valor de la hormona normal, recuperando agua libre de los segmentos distales del electrón. Cuando hay contracción de volumen, se activa el sistema de renin-angiotensina-aldosterona, ¿recuerdan? Y la angiotensina 2 dice, producí más antidiurética. Y al mismo tiempo, el reflejo de los receptores actúa por vía neurógena directa sobre el núcleo supraóptico paraventricular, mandando más antidiurética de la que debería haber para un estímulo hormonal igual. Esto es lo que produce el desplazamiento a la izquierda de la curva de secreción normal de hormona antidiurética cuando el volumen se contrae. ¿Cuál es la resolución de esto? Es que contraerse de volumen es prodilución.
cuando tengo una contracción de volumen, angiotensina 2 en más y el reflejo de los receptores modulando esta curva de respuesta osmótica, la curva se desplaza a la izquierda. Y para un mismo valor de osmolaridad, como puede ser 280, en esta curva tengo el triple de hormona antidiurética, un efecto por dilución. Pero aún así es insuficiente para producir hiponatremia esto solito. Claro, sí o sí, tiene que pasar dos cosas. Esto es el terreno fértil. Y la semilla es el exceso de líquido subotónico por oral. Ni siquiera el aporte. Porque recuerden que las pérdidas naturalmente tienden a concentrar. ¿Cuánto sodio tiene el kilogramo de materia fecal de una diarrea? Si hago diarrea por rotavirus, adenovirus, norovirus, calicivirus, ustedes quieran, le hago un kilogramo de materia fecal, que se puede hacer con la líquida. 60-90. Son pérdidas, y todas las pérdidas de organismos son hipotónicas. O sea que perder significa una tendencia a qué hacer con el líquido celular. Concentrarla. ¿Por qué no se concentra y no está hipernatrémico? Por esto. ¿Me siguen? Y porque se aportan líquidos hipotónicos. Este exceso de hormona antidiurética, no con el aporte, yo con un aporte excesivo de líquidos hipotónicos, es recién lo que produce hiponatremia. El exceso de hormona antidiurética del modelo de contracción de volumen, junto con un exceso de aporte de líquidos hipotónicos por oral. Porque el aporte moderado de líquidos hipotónicos tiende a normalizar la anatremia. Y de hecho, del 100% de las situaciones, ¿cuántas son isonatrémicas? 85%. 10% son hiponatrémicas. ¿Por qué? Porque le pasa el exceso de líquidos hipotónicos más esto. ¿Y cuántas son hiponatrémicas? 2-4%. Porque no hubo aportes. Si algo nos protege contra la hiponatremia es la sed, el acceso al agua y poder tomarla. Si algo de eso no pasa, y además hay una concausa de pérdida de agua libre, abrigo, calor, respiración, es hiponatremia. ¿Está bien? Este paciente, ¿se acuerdan que tenía 117 de sodio? Estaba hiponatrémico cagado, ¿verdad? Pero no estaba encefalopático. Recuerda entonces que acá se desplaza la curva a la izquierda de la respuesta osmótica de la espinea vasopresina, que es como se llama actualmente la hormona antidiurética, porque el control de volumen geográficamente está por encima que el control osmolar, y esto produce mayor cantidad de hormona antidiurética para un idéntico estímulo osmótico, lo que tiende a diluir el líquido extracelular. ¿Sí? ¿Cómo tratamos esto? ¿Qué les parece? Depende de la causa y la presencia de signos encefalopáticos. Es decir, es mucho más de excepción que la regla darle sodio a una hiponatremia. Porque la hiponatremia se cura sacando de encima el agua. Porque es un problema del agua. ¿Qué produce como clínica el balance negativo del sodio? Contracción de volumen. No hiponatremia. Si yo pierdo sodio, me deshidrato, me contraigo. Si gano agua, me pongo hiponatrémico. Entonces el tratamiento es sacar agua encima. Después les contaré otra oportunidad un poco más específicamente cómo es que el nefrón lo logra. ¿Está bien? No hoy. Por lo tanto, el tratamiento es el de la causa, salvo que haya clínica de encefalopatía. ¿El paciente tenía clínica de encefalopatía? Tenía hiponatremia grave. ¿Sí? No tiene que tener encefalopatía de casualidad. ¿Está bien? Pero podría tenerla. Entonces, ¿cómo tratamos esto? Rehidratando al paciente. ¿Cuál fue la causa? La deshidratación. ¿Qué hay que hacer? Una deshidratación. Si la vía oral, ¿se puede estar por vía oral el paciente? Sí. Si se mantiene hemodinámicamente estable tras expansiones, ¿no es cierto? Y no está vomitando en forma inconversible, que haya que ponerlo de última sonda para el enteral, le damos Ares. Si fracasó la vía oral, porque no hay manera de mitigar los vómitos, bla, 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 hacemos una estrategia de dirección venosa rápida por viento venosa, con solución sanguínea isotónica y punto. ¿Está bien? Si el paciente estuviese encefalopático, recuerdan que hay síntomas precoces y tardíos de encefalopatía. ¿Sí? Los síntomas precoces son muy difíciles de identificar. ¿Por qué? Porque son síntomas que coexisten mucho con la patología que les da origen. Cefalea, náusea y vómito. Casi que este paciente, ¿verdad? Pero bueno, estos estudios vienen de adultos, son viejos con insuficiencia cardíaca y tiacidas. Las tiacidas son las que dan hiponatremia, encefalopatía y hiponatremia por excelencia en los viejos. En pediatría se tan poco que casi que no es una causa ponderable. ¿Está bien? Por eso, un viejo que de repente se pone medio boludo y se va a por cefalea, náusea y vómitos, son las tiacidas. Ahora, un lactante, un niño de 1 año y medio, que tiene una espondilitis aguda, suele tener todo esto. ¿Está bien? Es sabido que cuanto antes tratamos la encefalopatía, mejor nos va. Pero solemos darnos cuenta cuando convulsiva está comatoso o en paro, ¿no? Tarde, pero es lo único que tenemos. Ahí se dan los bolos. Fuera de esto, no se da sodio para corregir el hiponatremia. ¿Está bien claro? Se da la causa. Y los bolos no es el objetivo de esta clase, pero se los menciono nomás, que se dan concentralmente como dosis 1 mg por kilo de crudo de sodio hipertónico, que es al 3%, donde cada mililitro tiene 0,5 mg, por lo tanto es 2 mililitros por kilo de preparado la dosis. Dosis máxima, 100 mililitros. Tiempo de difusión de 15 minutos. Se puede repetir hasta 3 veces, en la medida que no salga de encefalopatía, separada por 10-15 minutos cada dosis. Si con 3 dosis no mejora,
Otra es la causa de la encefalopatía, no esta. ¿Sí? ¿Estamos ok? Sí. Perfecto. A este paciente, si lo relatamos, sacamos a Freddy Krueger de la ecuación. Y nos queda ¿quién? Jason Voorhees. ¿Sí? ¿Nadie vio martes 13? Se llama viernes 13, ¿no? ¿Ninguna? Hay de la 1 hasta la 13. Son 13 películas por haber visto, ¿no? Halloween, hay de la 1 hasta la 7 y después hay 2 precuelas. Y Pesadilla en el profundo de la noche, hay 6. O sea, 3, 6, 6, 19, con 6 más son 25 y 2 precuelas. Son 27 películas. Nadie. Pero, ahí te la había, ¿sí? Harry Potter. No, vas a tener su vida. Ya se cae peor, pero bueno, tendré que pagar un psicólogo. Acidosis metabólica era Jason, ¿recuerdan? ¿Cuántos otros tenían acidosis metabólicas? Sintomática, sin duda, ¿verdad? No estaba. ¿Recuerden cuáles son los síntomas o signos y síntomas de que tiene acidosis metabólica? Fumabún en el adolescente, pero más chiquito que apnea sostenida sin causa respiratoria, acuérdense de eso. Y el otro gran impacto era el sistema cardiovascular, ¿no? Acuérdense que el protón no amortiguado jode la acción de las catecolaminas sobre el miocardio y sobre los vasos. Hay estado de inotropismo negativo con base de presión periférica, un tipo rubicundo sin pulsos. Difícil de entender, pero es así, con flash capilar. ¿Está bien? Eso no lo tenía. Y fuera de la clínica, ¿cómo se trata? Si no tiene clínica, ¿no tengo que tratarla con bases? Claro, dependiendo no de la causa, sino dependiendo de la gravedad numérica. ¿Sí? De los numeritos de la quiniela. En la ofensa de clínica me baso en los numeritos, porque sé que tanto más bajo sea el vibrato o el pH, más se compromete la integridad eléctrica y mecánica del miocardio. Entonces entro en de riesgo, que de ser sostenerse en el tiempo puede ser una arritmia o puede ser fracaso mecánico de la bomba. ¿Sí? ¿Y esos números dónde están? Bueno, la clínica que les conté recién es lo que indica, o si no, acidosis metabólica grave. pH menor de 7 o 7,10, está publicada las dos cosas, o bicarbonato menor de 5 o 10. El único que zafa de esto son los pacientes con enfermedad renal crónica o lesión renal aguda que tienen exigencias menores. Es pH menor de 7,20, ¿sí? Por varias cuestiones que no vienen al caso ahora. Esto, les recuerdo que también es recomendación de expertos. No hay evidencia de ningún tipo de calidad para hacer esta aseveración, porque es algo muy poco frecuente, ¿sí? Y no se contrasta con no algo. Pero si hipotetiza que con valores más bajos de bicarbonato o de pH, integral mecánica eléctrica del miocardio puede hacerse jaque, se da bicarbonato como si tuviese clínica. ¿Está bien? Recuerden que la grave es la que se trata. ¿Lo ven? Grave es pH menor o igual a 7,10, bicarbonato menor o igual a 7,10. Y nuestro paciente estaba por acá, ¿no es cierto? Entonces, aunque tenga ausencia de clínica, es candidato a bases. Y la base es el bicarbonato de sodio, que tenemos un objetivo que no es muy pretencioso. No queremos poner un bicarbonato normal. Queremos sacarlo de los valores graves. ¿Sí? Era una acidosis mixta, ¿se acuerdan? Había comentado e hiperclorémica. Así que queremos alcanzar un valor relativamente seguro que esté entre 12 y 15 miligramos por litro. ¿Y cómo tratamos al paciente? Volviendo a toda la joda que está, decía, todo grave. La acidosis aguda, hipopotasemico, hiponatremia grave, acidosis metabólica mixta grave. ¿Sí? Y acá estamos parados así básicamente, tenemos un bicarbonato menor o igual a 10, según el último laboratorio que hicimos. Fíjense, ¿ven cómo levantó el calcio? Esto fue horas después, ¿está bien? A medida que le dimos magnesio, que le dimos carbonato de calcio perioral, el potasio se mantuvo, etc. Lo teníamos, ¿eh? ¿Le damos bicarbonato cómo? No, el bicarbonato en la emergencia se da por vía endovenosa. La viola le damos una circular renal, un paciente con diarrea profúsica crónica perderá el bicarbonato, pero también con emergencia que es clínica o grave es endovenoso, ¿sí? Con bicarbonato de sodio, ¿cuánto? ¿Cómo? 1 molar. ¿La dosis cuál es? 1 a 2 miligramos por kilo de bicarbonato, ¿sí? Eligen su breve aventura. ¿Dosis máxima? 40, 30, 50, bien. El paciente pesaba 15 kilos, ¿se acuerdan? Sí. 2 miligramos por kilo son 30 miligramos de bicarbonato. Y esto deberíamos vehiculizarlo con bicarbonato de sodio 1 molar, ¿se acuerdan? Que esto tiene 1 miliequivalente por mililitro. ¿Pero por qué no será puro esto? Es hiperosmótico, ¿no? 1 molar para el bicarbonato de sodio, que es una sal fuerte que se divide en bicarbonato en sodio en medio de los líquidos orgánicos, es 2 osmolar. Y 2 osmolar es 2000 miliosmolar. Es 6 veces más la molécula de plasma que 300, ¿se acuerdan?
Por eso tengo que bajar 6 cambios para que sea isosmótico con el plasma. ¿Y eso qué hago? Al volumen, que es parte 1 de bicarbonato de sodio, que son 30 mililitros, ¿cierto? Al ver 1, hago 5 partes de otra cosa. 5 por 30, 150 mililitros de agua destilada. Tiene una molaridad compatible con la infusión endovenosa. ¿Lo harían con dextrosa? ¿Y por qué no dextrosa? Es agua libre igual que el agua destilada. Es agua libre, la dextrosa también es agua libre. Porque también No, no es muy efectivo la dextrosa. Tiene valor metabólico, no osmótico. O sea, aumenta como la liberación de insulina. Claro. Es un paciente que tenemos todo pendiendo de un hilo, ¿no es cierto? Recuerden que si esto lo biculicen dextrosa, puede forzar una secreción pancreática de insulina y eso empeorar la hipopotasemia que a gatas que pudimos manejar. En esto es agua destilada. En un paciente de características distintas, sin hipopotasemia, lo puede dar en dextrosa, pero en él no. Seguro, porque a forzar mayor insulina, con su riesgo de meterle potasio en las células y que precipite nuevamente una hipopotasemia o grave o crítica. ¿Sí? Bueno, terminamos. Sí. Sí, pero en este caso es la emergencia lo que necesita. Y teníamos un valor muy cercano. ¿Sí? ¿Recuerdan lo que dijo ella? Tenemos un riesgo, ¿sí? Que bajen el potasio y bajen el calcio con el bicarbonato. ¿Por qué es lo que hace el bicarbonato con el potasio y el calcio? Normalmente como cuando la antigastritis aumenta y cuando se corrige la acidosis vuelve al valor. Totalmente. Vieron que por un lado, la acidemia aumenta, por así decirlo, el desplazamiento del calcio iónico de la albúmina. Entonces la calcemia iónica es más alta de la normal. Si corrige con bases, ese calcio va a tender a bajar un poquito. ¿Y cómo es la relación del potasio con el pH? Es un poco más complejo. Esto se explica por el equilibrio o la hipótesis fisicoquímica de Stuart. Pero recuerden que, en resumidas cuentas, porque estamos terminando la clase, cuando hay acidemia, la bomba sodio potasio de pedaza funciona menos. Es decir, que tiene menos sodio para sacar de célula y por ende menos potasio para meter. O sea que la acidemia te aumenta el potasio celular porque entra menos a través de la bomba. Si la acidemia tiende a desaparecer, recupera su función la bomba y la bomba empieza a meter potasio porque se cae. No es como cambio 1-1. Es un mecanismo complejo que se lo super simplifique. ¿Está bien? Técnicamente con valores mayor de 3 se puede recontrahacer. Y tenemos 3 contra 2. ¿Está bien? Está en 0,73. Sí. Si tuvieras el fósforo, por ejemplo, metido en esto, por ejemplo, en la alimentación, a la cuestión de Sí. de Está buenísimo. Probablemente en la alimentación no vas a tener el problema ácido básico. Eso es fácil. ¿Qué tenés? Potasio, fósforo y sodio. Porque el hiperinsulinismo aumenta la ocupación de agua libre y te ocupa el hiponatrémico. ¿Cómo es el orden de prioridades? Eléctrico, sin lugar a dudas, el potasio. Después estarías jugando entre encefalopatía, si no, sodio, fósforo, ¿me seguís? Y sigue sodio y después fósforo. ¿Está bien? Y fósforo, la verdad que para dar clínica de gravedad, tiene que ser menor de 1. ¿Sí? Riesgo de falla de bomba, riesgo de hemólisis, de compromiso frente del oxígeno y de depresión intracelular de P. Eso me lo da un antiguo, la verdad que debe ser menor de 0,5, muy bajito. El fósforo medio que puede esperar. Es lo que más pueden esperar de todos. Salvo que tengas un paciente que está caducando la bomba, que se puso hemolítico o que verdaderamente son indicadores bioquímicos y clínicos de shock. Pero no shock por el fallo hemodinámica, por fracaso metabolismo celular por depresión de ATP. Porque a fin de cuentas en la célula es lo mismo eso que para el fracaso hemodinámico. Una energía. ¿Sí? Bueno, terminamos. ¿Algo más? ¿Lo pasamos mucho el tiempo? ¿Estamos bien? Bueno, listo. Voy a ir a comer. 2 ideas. Y está más para el examen. ¿Qué pesadilla? Pero mira, no te conozco pegaste. Sí, vale. ¿Sí?
Y no, que esto es mental. ¿Sí? Hoy, ¿qué hora? Ah, bueno, ¿qué hacía? Normal. No, eso es broma. Estaba boludeando en realidad. De verdad. No voy a hacer llorar a Laura. No. Está ahí como desconecté algo. Esto es de la conexión perfecto y del Zoom hasta acá. Listo, perfecto. Si querés salir. No, déjalo acá de ahí. Sí. Dañado. Listo, perfecto. Sentar a las chicas. Mil gracias. Me han comido.